Muy buen día tengan todos, pues bienvenidos a una sesión más del curso de prototipado rápido. El día de hoy, como hemos venido trabajando en este modelo, vamos a complementar el tema de prototipado rápido con sistemas base sólido. La sesión pasada estuvimos hablando de la teoría, el fundamento que permite entender un poquito cómo funciona este punto en el que un material puede cambiar de estado. En el caso de los prototipos rápidos base sólido, la mayor parte de las técnicas se basan en este principio de hacer la fusión del material y luego volver a solidificarlo. Hoy vamos a hablar de tres de las técnicas más conocidas, más populares en este tipo de sistemas. Y bueno, vamos a empezar con una que es probablemente la más conocida y popular entre todas las técnicas de prototipado rápido, que es la conocida FDM, también conocida como modelado por deposición fundida. Esta es la técnica base, ¿sí? De un filamento, de un material en forma de filamento que pasa a través de un nozzle o un extrusor para fundirlo y posicionarlo en una mesa de trabajo. Eh, esta tecnología fue desarrollada por la empresa Stratasys, que es una empresa que fue fundada en 1989. Y bueno, ellos desarrollan esta tecnología para la fabricación de modelos o prototipos rápidos, ¿sí? Entonces, esta técnica, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Yo creo que este es uno de los temas que más, o este proceso es uno de los que más fácil se van a entender, porque es uno de los que más se pueden ver aplicado o ejemplos. Incluso hoy en día tenemos equipos que son domésticos que presentan esta técnica de modelado por deposición fundida. El proceso consiste en trabajar con diferentes partes en un equipo. Las partes principales son una mesa de trabajo, que es una superficie o una plataforma donde se va a hacer la construcción del modelo. Tenemos lo que conocemos como un nozzle o un extrusor, ¿sí? Que en conjunto lo que es como una boquilla por la cual el filamento atraviesa, se calienta y se deposita en el punto de trabajo, en la mesa de trabajo. Tenemos el material en forma de filamento, tenemos un sistema de control numérico de coordenadas, el cual va posicionando el extrusor en el lugar adecuado para depositar el material. Y bueno, adicionalmente a esto tenemos la pieza fabricada y soportes para la fabricación o colocación de material en zonas muy específicas. Entonces, ¿cómo funciona? Al igual que todos los sistemas de prototipado rápido, este funciona a través de capas. Va fabricando una capa a la vez del modelo a fabricar. Entonces, lo que ocurre es que el nozzle o el extrusor va depositando material en la sección o en la zona más próxima a la superficie de trabajo. Entonces, primero se fabrica una primera capa. Del grosor, pues va a depender de, primero, cómo hagas el slicing o dividas las capas del modelo, pero también de la resolución de tu boquilla. Pero una vez que esto está determinado, todas las capas van a tener exactamente el mismo grosor. Entonces, comienza a depositar el material en el lugar que requiera la pieza y va avanzando. Hay diferentes formas que podemos encontrar este tipo de prototipado rápido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el nozzle se mueve en horizontal y en vertical y la plataforma se mueve en profundidad, ¿sí? Entonces, este se mueve en X y en Y este se mueve en Z. Entonces, normalmente cuando esto ocurre, la mesa se posiciona muy cercana al nozzle, hace la primera capa y baja un paso o un tamaño de capa. Y va construyendo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta terminar todo el modelo. En este caso, en este cubo, las secciones en blanco, si se fijan, por ejemplo, esto sería imposible de fabricar. Aquí tiene algo que se llama material de soporte, que tal vez no se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero básicamente completa esta sección y completa esta sección.
que esto sería básicamente soporte. Todo esto es soporte y todo esto es soporte. Entonces, en este caso, el material va dejando pequeñas estructuras. Hay algunos equipos en los que se puede o que tiene un cabezal doble donde puede fabricar estos soportes con otro material que sea a lo mejor disoluble en algún tipo de líquido, entonces sea más fácil de limpiarlo. Pero en este caso, bueno, pues al parecer es una sola boquilla, lo que menos lo que se puede observar. Entonces esto es del mismo material de construcción. Normalmente es una estructura más delgada y más sencilla de retirar. Y una vez que da o cumple con su función, que es permitir el soporte de estructuras como lo son estas que vemos en horizontal, perdón, estas que vemos en horizontal, ¿sí? Soportar estas zonas, ya se puede eliminar, ¿ok? Entonces, en este caso, estos soportes también están colocados con el mismo material, va avanzando hasta que se tiene la pieza final, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas del uso de la técnica de modelado por deposición fundida o FDM? Bueno, en este caso ya se pueden obtener piezas que sean funcionales. Uno de los materiales más utilizados en el FDM es el ABS. El ABS es un material que se conoce también como polímero de ingeniería, ¿sí? Y este material tiene excelentes propiedades mecánicas. Un ejemplo del uso del ABS en materiales son los Lego. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de piezas a la mayoría nos ha tocado ver o ver incluso bromas acerca de personas que los pisan y que se lastiman de lo duro que son. Y son estructuras que están muy bien diseñadas, pero que no tienen tanto material. Entonces, en este caso, los materiales formados o las piezas formadas con ABS tienen la capacidad de ser altamente funcionales, prácticamente con un 85% de resistencia mecánica para la pieza a fabricar. Entonces, este tipo de modelos fabricados en FDM pueden llegar a ser piezas funcionales. Esto hace que este tipo de procesos sean altamente utilizados para prototipar y validar o hacer pruebas de validación o de función muy rápidos, ¿ok? Otro de las ventajas que se tienen es que tienen un mínimo desaprovechamiento de material, ya que en esta técnica lo que se inyecta básicamente es prácticamente parte de la pieza, pues no hay mucha pérdida, a diferencia a lo mejor de otro tipo de técnicas donde hay más desperdicios. En este caso, lo único que se puede llegar a desperdiciar son los soportes que se requieran para mantener la forma de la estructura. Y el resto de material se utiliza, por lo que el desperdicio es muy pequeño, ya que los soportes, como les estaba mencionando ahorita, por lo general tienen formas y estructuras mucho más pequeñas. Y bueno, obviamente para retirar estos soportes va a ser necesario tener ciertos procesos de limpieza. En algunos casos, como les mencionaba, el material de soporte puede ser con un material soluble, entonces este es mucho más fácil de limpiar. Otras de las ventajas, bueno, es que como ahorita les mencionaba, estos soportes al momento de limpiarse, hay ciertos equipos que son solubles, por ejemplo, a agua. Entonces, al momento de que tú terminas la construcción, puedes sumergirlo en el líquido que solubiliza este tipo de soportes y se limpia con mayor facilidad, siendo mucho más rápido y requiriendo menos postprocesamiento, como lo mencionaba anteriormente. Otra de las ventajas es que hay una gran cantidad de materiales, incluso materiales que son biológicos, que permiten la fabricación de estructuras con una manera muy sencilla. Uno de los ejemplos que les di fue ABS, pero se puede trabajar con fibras de maderas, de papel. Incluso hoy en día ya se está trabajando con estructuras celulares que también son poliméricas, que permiten construir o imprimir prácticamente algunas estructuras anatómicas. Entonces, una gran cantidad de variedad de materiales es una de las principales ventajas porque puedes construir muchas estructuras o modelos de diferentes capacidades, formas y propósitos. Entonces, eso hace que, bueno, esto sea muy útil para este tipo de técnicas, además de que, bueno, en este caso las máquinas tienen una operación muy simple y mantenimiento relativamente fáciles, ¿ok? Desventajas de esta técnica, como todo, pues hay ventajas y desventajas. Una de las desventajas tiene que ver con que a veces puedes tener, digamos, algunas limitantes o restricciones
en el tipo de cómo se trata previamente el material para su fabricación. En este caso, por ejemplo, el diámetro del filamento va a jugar un rol importante, el diámetro del extrusor va a jugar un rol importante, y esto va a permitir que la pieza sea burda o detallada, pero a diferencia, por ejemplo, de técnicas en base líquido, donde la solidificación está a partir del spot del láser. En este caso, la resolución va a depender del tamaño de diámetro de un extrusor, que por lo general va a ser más burdo. Entonces, los acabados que puedes tener por lo general no van a ser tan finos como en otras técnicas. Otra de las desventajas es que el proceso de fabricación es un poco más lento, porque es un sistema que tanto trabaja con fenómenos termodinámicos, pero también trabaja con sistemas mecánicos. Entonces, los sistemas mecánicos al final pues pueden ser un poco más lentos, a diferencia del uso del láser, por ejemplo. Entonces, por lo general, materiales o modelos que quieras fabricar con mayor resolución van a requerir un tratamiento mucho más despacio, haciendo que se tarde más tiempo en la fabricación. Entonces, evidentemente puedes lograr llegar a un balance entre velocidad y resolución, pero también tu velocidad está restringida a la velocidad de fluidez que pueda tener el material. La viscosidad que se logre al momento de la temperatura y la extrusión del material va a jugar un rol importante para poder obtener una pieza sólida, bien fabricada. Puedes llegar a exceder velocidades haciendo que no sea, incluso que el modelo no esté completamente relleno, ¿sí? Y que tengas problemas estructurales importantes. Entonces, no es muy sencillo a veces lograr esta relación entre velocidad, resolución, calidad. Entonces, bueno, pues puede llegar a ser una de las desventajas que se tiene. Otra de las desventajas es que es algo impredecible la forma en que tú puedes, digamos, hacer la fabricación del modelo, ya que en este caso, al momento de que tú estás depositando el material en caliente, a veces el ambiente juega un rol importante. Normalmente se utilizan algún tipo de enfriadores, pero como normalmente estos no están completamente aislados en un ambiente controlado, puedes tener comportamientos impredecibles debido a lo mejor, si en algún momento tú fabricaste en un lugar que estaba a 30 grados y luego otra pieza la fabricas en un lugar que estás a 25 o a 0 grados, pues el tiempo de enfriamiento, la forma de enfriamiento puede afectar en la estructura, haciendo que tenga diferentes comportamientos mecánicos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las ventajas que se pueden tener en este tipo de técnicas. Aplicaciones, bueno, pues ya hemos visto muchas de las aplicaciones, realmente estas se van repitiendo constantemente. En este caso, una de las principales ventajas es la aplicación funcional, ¿sí? Pero en el caso de otros tipos de ventajas, bueno, la conceptualización del modelo para validarlo, para saber cómo se siente al tacto, cómo lo puedes tú sentir ergonómicamente, dimensionalmente. Incluso el tema de que sea un sólido y que tenga propiedades muy buenas también se puede utilizar para probar diferentes tipos de acabados o post procesados, como por ejemplo sandblasting, pintura, cortes. O sea, se pueden hacer diferentes tipos de pruebas y de acabados en el producto procesado con esta técnica. Otra es la parte funcional, como les venía diciendo. Hay una parte funcional en la cual ahorita les mencionaba que tú puedes evaluar directamente con un ABS, por ejemplo, puedes someterla a pruebas de estrés mecánicas, y eso es una de las principales ventajas que se tienen en este tipo de técnicas con los materiales adecuados. Se puede lograr hacer patrones o moldes maestros para posteriormente hacer otro tipo de técnicas a partir de esto, como algún molde de vaciado, como algún molde de arena, ¿sí? En las técnicas de fabricación, por ejemplo, en el vaciado, tenemos diferentes tipos de moldes, como lo es, por ejemplo, un molde metálico, que es un molde para muchos usos, pero también hay moldes destructivos, como para hacer joyería, como para hacer modelos de arena. Entonces, estos partes no de un modelo digital,
sino de un modelo físico. Entonces puedes fabricar el modelo físico y a partir de aquí sacar, por ejemplo, un molde. ¿Ok? Vamos con la siguiente técnica. La siguiente técnica también es de 3D System y se llama Multi-Jet Modeling System, o también MGM. Esta técnica tiene una característica muy interesante porque es prácticamente muy similar al FDM, al modelado por deposición fundida. Pero en este caso utilizamos un multi extrusor, ¿sí? Esta técnica fue desarrollada, como les decía, por 3D System, uno de los principales o el más grande, la más grande empresa del prototipado rápido. Recordemos que son los que desarrollan la estereolitografía, que es una de las técnicas primarias que se generaron. Y bueno, ellos generan una técnica de modelado más sofisticado que el SLA con la estereolitografía o que el mismo modelado por deposición fundida. Y hacen una pequeña como combinación. Esta técnica consiste en prácticamente lo mismo que la técnica de modelado por deposición fundida, pero en este caso incluye una matriz de inyección, una matriz de extrusores, digámoslo así. Esta matriz de extrusores lo que permite es, obviamente, generar una construcción mucho más rápida. Pero como es mucho más rápido, y ahorita les venía diciendo, una de las desventajas de la deposición fundida es el tema de la solidificación o de cuánto se tarda en volver a solidificar el material para que se mantenga estructural o la forma ya final. Entonces, en este caso, como estás inyectando mucho material al mismo tiempo, lo que hacen es que utilizan polímeros y trabajan con la fundición, pero también con la fotopolimerización. Y dentro de esta matriz de inyectores, agregan una lámpara ultravioleta, una luz ultravioleta, que lo que permite es generar una solidificación del material mucho más rápido. Entonces, funciona de la misma manera, tenemos un eje X y Y, una plataforma que se mueve en profundidad, un header o un cabezal con calor que permite ir fundiendo el material para su inyección. Tenemos soportes, material de construcción, pero agregamos una matriz de muchos extrusores y una lámpara ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Igual, vas capa por capa, aquí se puede apreciar mejor cada una de las capas y va fabricando una a la vez. Pero cada vez que se genera una de las capas, al momento que va pasando el cabezal, la luz ultravioleta también incide en la misma zona del material, haciendo que se pueda solidificar esta zona. Y esto permite que se pueda fabricar a mucha más velocidad, garantizando que la forma se mantenga de la manera correcta y que se pueda lograr una solidificación de la estructura con la que estás trabajando. Algunas de las ventajas de esta técnica, pues obviamente la eficiencia. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que estamos basándonos tiene 352 cabezales o puntos donde permite inyectar material. Puedes tener una construcción mucho más rápida y continua, ¿sí? Con una muy buena resolución que es de 300 dpi. ¿Ok? Entonces, este modelo te permite construir directamente modelos STL, ¿sí? Y tiene en muchos de los casos sistemas incluidos para cargar el sistema y que te haga la construcción y todo automático. Otra de las ventajas es un costo mucho más optimizado, ¿sí? Ya que al tener tú materiales que son termopolímeros, pero también son materiales que tienen un efecto de fotopolimerización, ¿sí? Tú puedes proveer o trabajar con materiales de diferentes tipos. Puedes trabajar tanto con técnica 100% FDM o combinado. Y eso te permite tener una mayor cantidad de abanicos de posibilidades para trabajar. Evidentemente una construcción mucho más rápida, debido a que se va teniendo una cantidad de inyección más grande, puedes fabricar mayor cantidad de volumen en un tiempo definido. Además de que el hecho de que cuando utilizas la luz ultravioleta ayuda a solidificar mejor la pieza. Entonces reduce hasta cierto punto en gran medida el tiempo de proceso que se tiene. Es un proceso que se puede trabajar en oficinas pequeñas.
las equipos, hay equipos muy pequeñitos, entonces por eso se maneja este concepto de office friendly, ¿no? Que es amistoso para trabajar en oficina, son sistemas limpios, generan poca basura, son muy eficientes, no requieren espacios o características muy especiales, entonces es un equipo que no necesariamente tiene que estar en un laboratorio, ¿no? Desventajas. Esta máquina, a comparación de otras, pues construye volúmenes más pequeños, pero pues obviamente esto es una desventaja que va de la mano del Office Friendly. Pero bueno, tiene una muy alta ventaja en comparación a la mejor de esta desventaja, que es el tema del volumen. Hay materiales limitados, obviamente en este caso los materiales, aunque tienes una ventaja en el abanico de posibilidades y eficiencia que se puede tener, porque es un poco híbrido, la sección de materiales es un poquito más restringido. En muchos de estos sistemas tienes que tener materiales validados por el equipo para que no generen algún tipo de desperfecto en el funcionamiento, entonces esto hace que sea un poco más limitado. Y bueno, igual que el anterior, tienes un acabado a lo mejor no del más fino, ¿no? Entonces, comparado con otro tipo de prototipados rápidos, bueno, pues el acabado es un poquito más burdo, más rudo, digámoslo de esta manera. Pero bueno, te permite cumplir con los objetivos de la representación de un diseño. Aplicaciones, bueno, pues prácticamente es lo mismo que FDM, visualización, pruebas, validaciones. Eh, Obviamente con una aplicación un poquito a lo mejor en una oficina un poco más pequeña, te permite validaciones más rápidas, entonces tiene las mismas aplicaciones pero con ciertas pues ventajas a diferencia del FDM, ¿no? O incluso del SLA, que bueno, comparan mucho el SLA porque es la misma compañía de 3D System, pero sabemos que aunque la estereolitografía te da mucho más fineza en los acabados, no te da propiedades mecánicas como la de este tipo de técnicas. ¿Ok? Vamos con la última técnica de esta sesión. Esta se llama, o le decimos con las siglas LOM, que es de la empresa de Cubic Technology y es Laminate Object Manufacturing. Esta, como les digo, la empresa es Cubic Technologies, es una empresa establecida en el año 2000 y bueno, ellos desarrollan esta técnica como una alternativa. Les decía que las técnicas se caracterizan por su materia prima. Y les decía que los estados sólidos pueden ser filamentos, pueden ser triturados, que por ejemplo en el caso anterior podrías trabajar con triturados, y con laminados. Este trabaja con laminados, por eso lo agregué, para que tengamos un ejemplo de cada uno. Y este es un poquito más distinto a las técnicas anteriores. En este caso, tenemos una mesa de trabajo, tenemos un láser de corte y el material en lugar de estar en filamento está en láminas. Tenemos un material que suple y uno que va, pues digamos, resguardando el excedente o el sobrante. ¿Ok? En este caso podemos tener láseres de diferentes tipos. En este caso el ejemplo es con un láser de CO2, el cual lo que hace es generar cortes. Y tenemos un headed roller, que lo que hace es pegar cada una de las láminas. Por lo general estas láminas tienen un proceso para que con el momento que se calienten se puedan ir pegando una detrás de la otra. ¿Cómo funciona? Bueno, el Flow Supply va colocando materia prima, en este caso por ejemplo esta primera capa. El Healer Roller va fijando, digamos de alguna manera, el material y el láser va cortando secciones. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está en amarillo es lo que es la pieza final, pero por lo general, y voy a tratar de aquí a dibujar un poco. Lo que vemos aquí, normalmente la pieza quedaría así, completa. Y esto seguiría teniendo material, pero es material que se va a tener que trabajar en el postproceso. ¿Sí? Esto digamos que es material de soporte. Entonces el Healer Roller va pegando todas las capas. ¿Sí? Entonces pasa una capa y hace los cortes necesarios. Y luego se mueve la mesa, un tamaño de paso. Se pone la siguiente capa. Pasa el rodillo calentador para pegarlo con la capa siguiente. Hacen los cortes el láser.
Siguiente, se pega, hace los cortes de láser y así consecutivamente. ¿Cuál es la manera más fácil de verlo o visualizarlo? Con un ejemplo. Este es una pieza terminada de lomo. Si se fijan, está toda cuadriculada. Pero lo que fue haciendo el láser fue dejando secciones ya de la pieza final. Entonces tú lo que puedes ir haciendo es retirando los elementos excedentes hasta quedarte con tu pieza, que si se fijan es bastante compleja y con materiales muy eficientes. Por ejemplo, en este caso es una madera. Entonces vas retirando cada uno de los soportes hasta obtener tu pieza final. ¿Ok? Ventajas de esta técnica. Puedes trabajar con una variedad muy grande de materiales, siempre y cuando el material se pueda laminar, se pueda hacer en un tipo de hoja. ¿Ok? Es una construcción muy rápida porque trabajas con láser. Por lo tanto, el láser puede cortar muy rápido. Tienes una alta precisión por la misma razón que estás trabajando con un láser. Estamos hablando que las máquinas trabajan con .1 o .127 milímetros, que es .005 pulgadas. ¿Ok? Es una muy buena resolución. De hecho, aquí en la imagen se puede ver que se ven muy bien los acabados. El mismo material funciona como soporte o como estructura de soporte. Entonces no necesitas elementos adicionales, sino que la misma capa, cuando vas cortando, ya va generando soportes. No necesitas agregar soportes adicionales ni en diseño ni en ninguna forma. No requiere un postcurado porque pues ya está sólido, ya es un material que estás partiendo de que ya está sólido. Siempre y cuando el rodillo pegue bien las capas, no tienes que hacer un postcurado para solidificación. Desventajas. Tienes que tener mucho cuidado en el ajuste de tu láser. Si tu láser no está bien calibrado, vas a tener cortes que exceden el punto que tú necesitas y vas a dañar la pieza. Vas a distorsionar el prototipo. La fabricación por lo general se hace con capas muy delgadas, ¿sí? Lo cual hace que pues sean delicado la materia prima en trabajar, y tienes que tener mucha resolución principalmente en el eje Z para que pueda quedarte la pieza correcta, ¿sí? Obviamente esto también permite que sea una muy buena resolución, pero es una desventaja en el aspecto que tienes que tener mucho cuidado con las capas, con la materia prima y con la calibración del eje. Otra desventaja es que muchas veces el hecho de que se esté pegando con calor y al momento de estar sometiendo este tipo de modelos a pruebas o así, el pegamento puede jugar un rol muy importante y puede ser una desventaja. Si el pegamento entre las cuales están uniendo las capas no es de muy buena calidad, este pues va a jugar un rol bastante importante y es un elemento adicional que a veces pasa que si no está bien resguardado el material, el pegamento y todo esto, puede perder propiedades y esto puede afectar la pieza. Y otra de las grandes desventajas, que yo creo que lo vimos desde la imagen, pues es que tienes que darle un postproceso de retiro de soportes muy laborioso. Y esto es una desventaja muy importante porque tienes que tener mucho cuidado, tienes que retirar estos bloques y además esto se puede convertir en un riesgo para la pieza final. ¿Ok? Aplicaciones, bueno, en muchas de las industrias, incluyendo el tema aeroespacial, automotriz, para el hecho de modelos de validación, instrumentos, prótesis, incluso funcionales. ¿Por qué? Pues por el tipo de material que se pueden utilizar. Se les pueden dar otro tipo de postprocesos para darle una mejor unión, para no depender de los pegamentos. Entonces se pueden someter a diferentes formas, características. Este tipo de técnica es ideal para diseñar modelos que tengan que ver con aplicaciones de visualización de piezas para ver exactamente cómo se visualizarán, cómo se van a ver, para hacer pruebas, para ver encajes, etcétera. Entonces es una técnica muy interesante, no tan famosa ni tan utilizada, pero que para ciertas aplicaciones puede ser bastante relevante. ¿Ok? Y bueno, pues con este tema o con este punto terminaríamos el prototipado rápido base sólido, ¿sí? Con esto cerraríamos ya este tema. Ya vimos los principios, los fundamentos, ejemplos, cómo se trabajan, tipos de aplicaciones. Entonces, espero que todo haya quedado claro y pues nos veríamos muy pronto para la siguiente sesión. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Saludos a todos.